5 puntitos rapiditos ahí, que son condiciones para que la palabra profética se cumpla. El primero es la obediencia, para las que anotan. Voy a tratar de ser prolija en esto, porque me pongo a predicar, me olvido que usted anota. Esto es un taller, ¿sí? El segundo, o la segunda condición, mejor dicho, es la fe. La tercera es el entorno correcto. La palabra necesita un entorno correcto, igual que un niño necesita el vientre de su madre en un entorno correcto para crecer, madurar y salir a la luz. La palabra también necesita un entorno correcto. En esta mañana estamos en un entorno correcto. ¿Cuántas me dicen amén? Ok, ¿sí? Vamos a tratar de interactuar, ¿sí? Cuarto, necesita oración y necesita guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la oración me mantiene conectada con Dios y la guerra espiritual impide que toda oposición diabólica o contraria a la palabra de Dios interrumpa la gestación y la materialización de esa palabra, ¿sí? Y por último, paciencia. ¿Cuántas de las que estamos aquí estamos llenas de ese don? ¡Wow! Está complicado, ¿viste? Se ríen. Está complicado el asunto, está complicado. Pero bueno, básicamente las 4 últimas las tenemos. Andamos en la vuelta, más o menos ahí estamos. Somos mujeres de fe, somos mujeres que estamos en un entorno correcto, somos gente que ora, que hace guerra espiritual y somos gente de paciencia. En esta mañana vamos a tratar la número 1. La obediencia. ¿Cuántas quieren que la palabra de Dios se cumpla en ustedes? ¿Cuántas quieren que se materialice en sus vidas? Bueno, hay condiciones, como dijimos anteriormente, y vamos a referirnos en esta mañana a la obediencia. ¿Sabe qué? Yo aprendí algo en la práctica, en el andar de mi vida, que la obediencia me preserva y la desobediencia me deteriora. He visto en los años de ministerio y aún he visto en mi propia vida que cuando enfoqué la obediencia a Dios total, 100% y trabajo en esa dirección, me he dado cuenta, aún viendo fotos y videos, cómo la obediencia me ha preservado. No sé si te ha pasado que miras fotos de antes y decís, pero estoy mejor ahora. ¿Sí o no? ¿Sabés cuál es? ¿Sabés lo que te mantiene o te preserva? La obediencia a Dios. Cuando uno se encamina en obediencia, lo que sucede es que la desobediencia deterioró al hombre en el principio. Cuando hablo de hombre, hablo de género humano. Te cuento, en el cuerpo de un varón y en el cuerpo de una mujer habita el hombre. En el cuerpo de un varón y en el cuerpo de una mujer, lo vamos a leer, lo que hay es espíritu al que Dios le llamó el espíritu del hombre. Por eso en el principio el hombre y la mujer no tenían diferencias ni lucha de poderes. En la desobediencia y en la caída todo se deterioró, incluyendo hasta el cuerpo físico. Si vos querés mantenerte bella, andá a una linda clínica de estética. Comés sano. Ahora, si sos desobediente, te vas a matar haciendo todo eso y te vas a quedar con la tarjeta al rojo vivo y no vas a preservar eso que querés mantener. Acordate de esto. La desobediencia te deteriora en todas las áreas de tu vida. La obediencia te preserva. Muy bien. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, vamos a leer 2 textos. Capítulo 1, verso 26 al 28, dice así, es un texto muy conocido. Entonces dijo Dios, después de haber creado todas las cosas, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. La palabra señorear se tiene que ver con dominar.
Hagamos al hombre, dice, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tuvo la idea, la habló, la planificó. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y acá termina lo que acabo de decirte. Varón y hembra los creó. Creó al hombre. Creó ese ser tan particular en el cuerpo de un varón y en el cuerpo de una mujer. ¿Me va siguiendo? Y los bendijo. Bendecir tiene que ver con posicionar, con enaltecer, con dar poder, con dar posición. Los bendijo. ¿Sabes que cuando Dios te bendice, te enaltece? Por eso todo el tiempo hablamos de bendición en el reino de Dios. Porque todo lo que tiene que ver con reino tiene que ver con altura, con posición, con dominio, con autoridad legítima, con poder en acción. ¿Me va entendiendo? Mujeres, estamos llenas de poder. ¿Sabes por qué? Porque estamos bendecidas por Dios. La bendición no es un término religioso. Se lo usa como demasiado sin entender lo que trae esa palabra. Jacob lo entendió. Jacob peleó por ese lugar, por esa posición. ¿Se acuerdan? Cuando peleó por la bendición. ¿Por qué peleó? Por un lugar, por una posición, por una herencia, por poder. Eso es la bendición. Cuando alguien te bendice, te enaltece, te levanta, te posiciona, te da autoridad. Yo las bendigo en esta mañana. Amén. Deme la bendición a mí. Recibo. Gracias. Wow. Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, da fruto, da resultados de acuerdo a la naturaleza con la que te hice. Dame resultados de acuerdo a esa sustancia. Escuche esto. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Imagen tiene que ver con la sustancia de Dios mismo en nosotros. Y semejanza tiene que ver con la función que hacemos en la vida. Si tu función en la vida, nos enfocamos mucho en la semejanza, queremos hacer lo que Dios hace, pero nos olvidamos que la semejanza viene después de la imagen. Dios nos hizo a su imagen. ¿Por qué? Porque nos sacó de su sustancia y puso en nosotros para que nos asemejáramos a Él en la función que hacemos en la vida. Nuestras funciones en la vida, en todas las áreas que nos movemos las mujeres, deben ir con esa sustancia. Porque si no, no estamos reflejando la imagen de Dios. La pregunta sería, ¿la imagen de quién reflejamos? Acordate de esto, imagen, sustancia, semejanza, función. Eso es lo que Dios, ese fue el sueño de Dios. Que por donde anduviéramos, hagamos lo que Él hace, pero con su sustancia, con su imagen. Hay gente por ahí que hace cosas pseudo. Hay gente por ahí que hace cosas que quieren parecerse a las de Dios. Pero si no tienen la sustancia de Dios, jamás tendrán su imagen. El deseo de Dios. Y en ese orden, por algo la Biblia está escrita así, es que la sustancia de Dios, Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad. Esa sustancia esté alimentando todo lo que nosotros hacemos, porque lo que hacemos, porque Dios es creador, lo que muestra es la semejanza del creador, pero jamás puede mostrar lo que hago, la semejanza de Dios, si no conlleva su imagen, su sustancia. ¿Me va entendiendo? Fíjate en algo, todas las cosas que hagas o veas que hacen, no te quedes tanto en el hecho, fíjate en la sustancia. Por eso yo vuelvo aquí, por eso me gusta aquí, porque hay sustancia de Dios.
Hacer cosas, muchas cosas, podemos hacerlo todos. Mucha gente hace cosas, pero no siempre está la sustancia de Dios ahí. ¿Amén? Lo más importante es tu imagen y mi imagen, no externa, sino la sustancia que refleja esa imagen. Voluntad de Dios fue que el hombre y la mujer fueran a su imagen y semejanza. ¿Sí? Acabamos de leer eso. ¿Me va entendiendo? Bien. Muy bien, 28 lo terminamos. Y señoread en los peces del mar, otra vez lo mismo. Dominen en las aves de los cielos y en la tierra, de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a ir a Génesis 3:6 para ya después entrar en tema. ¿Está aquí? ¿Sí? Dice así, la caída, ¿no? La desobediencia. ¿Usted sabe todo el proceso que pasó ahí? ¿Sí? ¿Hay alguien que está por primera vez en esta casa o somos todos? ¿No? Bien. 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Vamos a ir al 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Mientras leía, veía esto y lo voy a decir antes de entrar en el tema. No te desesperes por alcanzar, porque lo que vamos a ver en la palabra hoy, que estando en Dios, vos no tenés que desesperarte por alcanzar. Vos estás inmersa en eso que querés y que necesitas. No te desesperes corriendo por alcanzar, porque el diseño de Dios es que no corras para alcanzar, es que estés inmersa en su misma sustancia. Es eso lo que Dios quiere decirte esta mañana. Como verán, esto de cambiar los lentes habla de la edad. Habla de la edad. Increíble como uno, ¿viste? Pasa el tiempo y la ley de la gravedad se cumple. Cae todo y cae también ¿viste? ¿Qué va a hacer? Pero siempre ley dice, cambiaremos de lente, pero siempre fashion. Amén. Así es. Muy bien. Volvamos al tema. La tarea de los dos, según hombre y mujer, o varón o varona, la tarea del hombre en el cuerpo de un varón y en el cuerpo de una mujer, es lo que acabamos de leer, es básicamente la misma, pero la ejecución de la tarea es diferente. Uno ejerce dominio por posición y el otro ejerce dominio por influencia. El hombre ejerce dominio por posición y la mujer ejerce dominio por influencia. Este reino, este congreso, no es coincidencia que se llame influencia. En el hombre, Dios lo situó en un lugar con un fin específico para que accionara. A esto se llama posición, a la situación o al situar al hombre en un lugar para que este hombre accionara, o sea, se asemejara a Dios, porque la semejanza es la función, ¿sí? Se asemejara a Dios. La caída del hombre tiene que ver con esta posición distorsionada. Más adelante, en el mismo capítulo 3, Dios va a visitarlos y le hace una pregunta al hombre. ¿Dónde estás tú?
lo que Dios le estaba diciendo es, no te encuentro en las coordenadas que marcamos. ¿Dónde estás tú? Te saliste de las coordenadas, te saliste de la posición. Así le habla el hombre, ¿sí? En la mujer, el poder, Dios le dio el poder para alterar, en el buen sentido, la forma de pensar o de actuar de alguien a través de la influencia. Nosotros, mujeres, tenemos el poder dado por Dios para alterar la forma de pensar de una persona. Por eso el diablo fue muy astuto. Sabía esto y en vez de ir al hombre para quitarle la posición, fue a la mujer para que ella lograra el cometido que él quería. ¿Qué está pasando hoy en la sociedad? Los gobiernos están usando ese poder en la mujer para que caiga todo ese diseño original de Dios que desde el principio Dios soñó, accionó, creó y estableció en la tierra. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Bien. La influencia caída es la que se corrompe cuando busca más poder del otorgado y de manera ilegal. Es como que cuando uno está en la naturaleza caída no se sacia del poder. El poder no está para saciarte, el poder está para asemejarte a Dios en la función. No sé si me entienden el concepto. Son conceptos que capaz que uno dice, ¿pero de qué? Es que nosotros acá en la tierra, preciosas mujeres de Dios, tenemos que funcionar como Dios. Es un gran desafío, pero Dios dotó en nuestra naturaleza esa habilidad, nos dio un cerebro con tantas conexiones, con tanta habilidad, para que nos asemejáramos a Él, haciendo todo lo que podemos hacer y todo lo que debemos hacer, pero siempre en su sustancia, siempre a su imagen. Bien, por lo que dije anteriormente, los malos entendidos entre hombres y mujeres están pasando. Porque no se conoce el propósito del Creador para el hombre en estos dos seres, varón y mujer. No se conoce el propósito de Dios, más bien se lo resiste. No se trata, no se habla de estas cosas. Entonces empiezan esas reyertas, esas luchas de poder entre hombres y mujeres. Cuando se conoce el propósito de alguien, la cosa marcha como aceitada. No hay inconvenientes, no hay insatisfacciones, no hay crisis de quién soy, crisis de identidad. Cuando uno conoce el propósito, uno sabe quién es. Como dije al principio, cuando uno no conoce el propósito de alguien, el abuso es inevitable. El propósito es lo que determina en alguien su naturaleza o su diseño. Por ejemplo, si lo llevamos a una cosa, a este principio, el propósito del hierro es sostener. Acá en este edificio hermoso deben haber en esas columnas, como estoy construyendo también me entero del tema, debe haber mucho hierro. ¿Por qué no ponen otro material? El propósito del hierro es traer soporte, firmeza. ¿Pero por qué tiene soporte y firmeza? Por la naturaleza con la que está hecho el hierro. ¿Me va entendiendo? El propósito es lo que determina la naturaleza en las cosas y en las personas. Y en este mundo hay una crisis de propósito. La gente no sabe para qué vive, la gente no sabe para qué es buena, la gente no sabe para qué está en la tierra y qué tiene que hacer. ¿Me va entendiendo? Entonces, la naturaleza o diseño, hablamos del propósito. El propósito determina la naturaleza de algo o de alguien. La naturaleza es lo que determina las necesidades de ese algo o de ese alguien.
nuestra naturaleza determina lo que necesitamos como mujeres, ¿no? Volviendo ahí. Cuando vos conocés el propósito de tu vida, vas a entender tu naturaleza. Y cuando entendés tu naturaleza, te vas a dar cuenta cuáles son tus necesidades. Vos me dirás, ¿para qué me decís estas cosas, pastora? El corazón de este taller en la mañana, para arrancar este congreso poderoso, es que necesitamos conocer nuestro propósito y nuestra naturaleza, porque vamos a darnos cuenta de una vez y para siempre que lo único que necesitamos es a Dios. Algunos dicen en este tiempo, el lugar de la mujer está en la casa, criando los hijos, haciendo los quehaceres, alguna mentalidad conservadora. Allá en Uruguay hay mucho de esto, hay mucho hombre que trabaja full, no sé si pasa aquí, y lo que quiere es que su mujer esté en la casa, porque ha entendido por diseño que la mujer tiene que estar en la casa, para que algunas cosas no pasen fuera con los hijos y bueno, y la administración y muchas cosas. Algunos dicen eso, la mujer debe estar en la casa. Otros dicen, el lugar de la mujer es en el mundo todo, en los negocios, en la educación, en el gobierno. ¡Qué silencio! Los dos conceptos no son exactos, porque no contemplan por completo la esencia de lo que es el propósito y el diseño de la mujer. Entonces yo me pregunté, ¿dónde está el lugar de la mujer? El lugar de la mujer está en Dios, ejerciendo una sana influencia en la casa, en los negocios, en la educación y hasta en el gobierno. El lugar de la mujer está en Dios por propósito, por naturaleza y por un detalle que a veces dejamos pasar, por necesidad. Vos y yo, por el propósito que tenemos y por la sustancia con la que fuimos hechas, necesitamos estar en Dios. No oír de Dios, no saber de Dios, no hablar de Dios, estar en Dios. Estar en Dios. ¿Sabes para qué? Para que cuando encuentres tu propósito, que puede ser en tu casa quizá, levantando hombres y mujeres juntamente con tu marido, la que lo tiene, que mañana van a ser los presidentes, los senadores, los educadores, los comerciantes de la ciudad o de la nación a la que perteneces. Ni la casa te descalifica, ni te hiperdignifica que ejerzas tu profesión fuera de tu casa. Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que cada una de nosotras en esta sociedad tiene un lugar nítido y claro, que es medular para que todo el aparato social funcione. Si no existen mujeres en el hogar criando hijos, es un problema. Ahora, eso no es exclusivo, no es lo único que podemos hacer. Podemos hacer todo lo que venga a la mano para que hagamos, midiendo nuestro propósito de vida, sabiendo y conociendo para qué me hizo Dios en esta edad, en este tiempo, en este momento puntual de la vida. ¿Sabes qué? Que vos estemos aquí, que vos y yo estemos aquí ahora, no es casualidad. Dios es un Dios que tiene todo bajo control, que tiene clarito el día y la hora de tu nacimiento y del mío, con un propósito claro, específico, nítido, alineado, si querés, al universo entero, para que te des cuenta no solo lo importante que sos, sino la importancia de conocer tu propósito y tu naturaleza. ¿Sabes para qué? Para que le des a tu vida lo que tu vida necesita. Andamos detrás de cosas, de profesiones y de personas sin darnos cuenta que nos estamos buscando a nosotras mismas.
Salimos y corremos a hacer una profesión. ¿Está mal estudiar, crecer, ser profesional? No, excelente. Pero he visto en estos años de vida gente que ha comenzado una carrera y otra, no terminó alguna de esas, o terminó y termina sentado en una silla. Me pasó con un profesional, con un médico, diciéndome: gasté años de mi vida estudiando medicina y no quiero ser médico. Lo bueno que se dio cuenta que no quería ser médico, porque si no se iba a arruinar la vida, se iba a deteriorar. ¿Sabes por qué llegamos ahí? Por no volver a la obediencia del principio. En encontrarnos en Dios. El único lugar en el que vos y yo nos vamos a encontrar es en Dios. Andamos por la vida trabajando, esforzándonos, dando manotazos para querer lograr cosas sin entender y sin habernos dado cuenta que nos buscamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos estamos buscando? Porque necesitamos saber para qué vivimos y cómo vamos a alimentarnos para funcionar de forma fructífera. Ese es el gran problema que tiene la gente en la vida. Así llegan a la iglesia, a la casa de Dios, buscándose. Hoy es un lugar para encontrarse. Hoy es un tiempo para encontrarse. Este congreso se hizo, yo oraba a Dios y le pedía: Señor, decime, no es la primera vez que vengo a Mujeres de Reino. Señor, decime, yo quiero, dice Dios, yo quiero que se encuentren en mí. Yo quiero, es voluntad de Dios, es el anhelo de Dios. Dios es como que se desarma, si cabe la palabra, para que vos y yo nos encontremos en Él. No lo busques más afuera, no lo busques más por lugares incorrectos. Hoy es el día para encontrarnos en Él, que no es lo mismo que con Él. No es lo mismo que con Él. ¿Seguimos otro poquito? ¿Sí? Bien. Muy bien. Hacer la voluntad de Dios, que es la del principio, mantiene en eje a la influencia. Si vos no querés pasarte de línea con la influencia, hacé la voluntad de Dios. ¿Sí? Miren lo que genera la influencia caída: la desobediente, la que no está en Dios, la que no se encuentra. La influencia caída genera control, que no es lo mismo que dominio. Genera control, genera egoísmo, o sea que el fruto que da es para sí misma. Yo nunca vi a un árbol de naranjo comer naranjas. De acuerdo a la naturaleza que tiene el árbol, puesto en el lugar, plantado en el lugar que Dios determinó que fuera su alimento, el árbol da naranjas, pero jamás se las come. ¿Por qué nos estamos comiendo a nosotros mismos? Por no estar plantados en las coordenadas que Dios nos mandó a que estuviéramos plantados. Entonces comemos del fruto que no nos alimenta. El único fruto eterno que nos alimenta se llama Dios mismo, Espíritu Santo, la naturaleza de Dios en Jesús manifestado en la tierra. No te comas a ti misma. Parece loco, ¿no? ¿Por qué la gente se autoboicotea? ¿Por qué la gente se autolacera? Porque no está plantada alimentándose de aquello que Dios determinó que fuera su alimento por creación, por naturaleza. ¿Me entiende lo que digo? La pregunta es, mientras voy hablando, fíjate dónde estás plantada. El plantarse o el estar plantado tiene que ver con determinado, con establecido. Como no somos árboles naturales, somos árboles, dice la Biblia, ¿viste? Que caminamos, somos árboles que andamos caminando. Nosotros tenemos que determinar dónde nos vamos a plantar.
No somos un naranjo, pero Dios nos compara con los árboles. El libro Apocalipsis habla de que nuestras hojas deben ser para la sanidad de las naciones. Pero la sanidad del árbol para el árbol no está en la hoja, está en la tierra que está plantado. ¿Dónde estás plantada? ¿Dónde has determinado establecerte, estar, permanecer? Dios te pregunta esta mañana. Cuando la influencia cae o está caída, genera control, egoísmo, fruto para sí misma, autosatisfacción. ¿Que sabes lo que genera el trabajo en autosatisfacerse? Más insatisfacción. Porque por naturaleza nosotros estamos para generarle placer a otro, satisfacción a otro. No nos gusta esta parte. La autosatisfacción genera más insatisfacción. Si vos haces cosas para autosatisfacerte solo a ti y no evaluás el darte a otro, no estás cumpliendo el propósito de Dios de acuerdo a tu naturaleza. Te estás auto boicoteando. Te estás jugando en contra, es lo que quiero decir. Por último, lo que hace la influencia caída es que activa de forma exageradísima y descontrolada el deseo. El deseo no está mal, Dios lo puso en nosotros. El tema es cuando ese deseo es descontrolado. La influencia sana. Hablamos de la influencia caída, ¿qué genera? La influencia sana. La influencia sana o la influencia en Dios, cuando uno está en Dios, uno ejerce por naturaleza ya influencia. Genera dominio, genera fruto que vence al enemigo, genera plenitud. Ese estado que lo que da la plenitud es esa oportunidad para un total desarrollo, y yo le agregaría, es igual a la felicidad. Porque hay en nuestra naturaleza la necesidad de desarrollo. Dios puso eso en nosotros. Entonces, cuando uno está desarrollándose en aquello para lo que nació, uno se siente pleno. La iglesia está en la tierra para desarrollar la naturaleza de Dios. Cuando la iglesia hace eso, la iglesia está plena. ¿Sí? Muy bien, cuando la influencia sana genera esa plenitud, te activa en el desarrollo, en aquello para lo que sos buena, la que tiene la gracia de Dios para ser médico, disfruta de su profesión, se desarrolla, crece, y así cada una de las profesiones o los dones con los que Dios te dotó. Y por último, la influencia sana le da cumplimiento al diseño de Dios. Cuando uno genera influencia en salud, que la salud y la sanidad se obtienen solamente en Dios, cuando uno vive así, la influencia cumple el diseño de Dios todo el tiempo. Con quien hables, a quien tengas contacto, cumple y hace la voluntad de Dios. Dios se siente satisfecho. Por último, y cerrando, vamos a evaluar esta mañana si nuestro fruto de vida aplasta en verdad los planes del diablo. Pues somos mujeres de Dios, mujeres de guerra. Evaluemos también en esta mañana si la influencia que ejercemos es la sana, la que Dios diseñó, la influencia transparente, generosa, que fructifica y alimenta a nuestros hijos y a la sociedad toda. Dios está requiriendo de nosotras, las mujeres de este tiempo, un compromiso de obediencia total a su voluntad y a su diseño.
Dios quiere que volvamos a ese diseño. Y el diseño se reúne en esta frase: vos y yo debemos estar en Dios. El en y el estar en, mejor dicho, indica el tiempo. Vos me dirás, ¿cuándo? Presente continuo. Todo el tiempo, 24/7. En Dios tiene que ver con el interior de Dios, con la intimidad con Dios, con la profundidad de Dios. En tiene que ver con un contacto permanente. En indica que al estar en Dios vamos a saber, mujeres, a qué Dios se está dedicando en tiempo y en espacio cronos. El en Dios implica el estar sincronizadas todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Con Dios y en Dios. El estar sincronizado con Dios implica más que estar de acuerdo. Implica hacer lo que Dios está haciendo y hablar lo que Dios está hablando al mismo tiempo. Ustedes son una iglesia que ora, ¿sí o no? Ustedes son una iglesia que tiene palabra de Dios. ¿Sabe qué? Yo los escucho. Ustedes son una iglesia que crece, ¿sí o no? Están en desarrollo, están en plenitud. Pero Dios viene a decirte esta mañana, para que toda la palabra profética que para esta casa y para esta tierra se ha soltado, la bendita tierra del fuego, no podemos dejar ese primer paso, que es la obediencia del principio, que tiene que ver con estar en Dios 24/7. Ese en te va a ubicar en tus dones personales, en tu propósito de vida, en tu realización, en esa plenitud que tanto buscas. A mí me sorprende muchas veces hablando con gente en las iglesias, que la gente pregunta todo el tiempo frente a cualquier circunstancia de la vida que les va viniendo en el andar: ¿y cuál es la voluntad de Dios en esta situación? La respuesta que le doy es: la voluntad de Dios desde el principio es que estemos inmersos en Él. Y a medida que vamos andando y nos vamos desarrollando en esta vida, vamos a ir sabiendo, por estar en Él, en el minuto a minuto, qué hacer, qué decir, cuándo callar, cuándo comprar, cuándo parar, cuándo vender, cuándo levantar, cuándo arrancar, cuándo poseer para accionar y bendecir al pueblo, y cuándo esperar, cuándo caminar, cuándo correr, cuándo trabajar, cuándo descansar. Vivimos buscando el cuándo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hizo, es fuerte lo que voy a decir, Dios nos hizo para no equivocarnos. Dios nos creó para no equivocarnos. Entonces el hombre vive, el hombre, naturaleza humana, tanto en el varón como en la mujer, vive desesperado buscando diseños para no equivocarse. ¿Sabes por qué? Porque naturalmente Dios nos dio ese poder. Lo que sucede es que ese poder sale de Él, por eso hay que estar en Él para no equivocarse. La gente no quiere equivocarse. ¿Con quién me casaré? ¿Viste? ¿Hay alguna soltera acá? Señor, que no me equivoque, y lloran y ayunan, pero no hacen la voluntad de Dios.
oran, interceden, ayunan, se laceran, pero no hacen la voluntad de Dios. Buscan a Dios para su propio placer. Vos y yo fuimos creadas para su placer. ¿Sabés lo que va a pasar cuando vos le des placer a Dios, estando de acuerdo con Él? Vos vas a sentir placer. El placer de tu vida no está ni en una profesión, ni en un hombre, ni en los hijos, ni en los nietos. Tu placer está en Dios. Él es tu placer. Esta mañana Dios arranca este congreso gritándole a las mujeres de norte a sur, del este y del oeste, pero Tierra del Fuego es privilegiada porque en el Día Mundial de la Mujer Dios te llama y te dice: estoy desesperado para que entres en mí, te fundas en mí y logres realización, esa que tanto buscas. Por fuera, por dentro, en los congresos, en la iglesia, en el servicio. Te digo algo, mujer líder, el servicio no te realiza. El ministerio no te realiza. Por eso tenemos tanto líder entregado que trabaja las 24 horas del día, desequilibrado muchas veces. Pero no en el diseño del principio. Busca en el servicio la realización personal. El servicio no te va a realizar. Dios te realiza. Dios te realiza. Dios te hace pleno. ¿Cuántas madres hay aquí? Si hay algo que Dios nos dio como exclusivo, es tener vida en nuestra propia vida. Yo creo que es uno de los regalos más sublimes que Dios diseñó para nosotras. Pero ¿por qué hay tanta madre frustrada por la vida? Porque se ha creído que el tener hijos la va a realizar, la va a desarrollar, la va a hacer plena. No, el tener hijos es parte del regalo de Dios y de la función que Dios nos dio, asemejándonos a Él, portando vida en nosotros. Pero sin su imagen podemos estropear la vida de nuestros hijos. Sin su imagen, sin la imagen de Dios, vamos a distorsionar hasta nuestra propia naturaleza, hasta los roles, hasta los privilegios que Dios nos dio, incluyendo el de ser madre. Mujeres hermosas de Dios, necesitamos evaluar esta mañana, arrancando este congreso, si en realidad estamos en Él. Y vos me dirás, ¿cómo sé si estoy en Dios? Bueno, en estas horas que siguen, con la ayuda del Espíritu Santo, no. Él les va a hablar a ustedes y yo lo voy a ayudar a Él prestándole mi cuerpo. Para que entendamos cómo se está en Dios. Yo le he pedido a Dios, es un desafío grande para mí. Hoy le decía, en la habitación ahí donde estoy: Señor, yo soy solo un transportador. Pero hablale a estas mujeres que vienen desesperadas buscándote. Mujeres con corazones sencillos, mujeres que aman de verdad, mujeres que quieren desarrollarse y crecer. Y parece un término muy conocido, estar en Dios. El tema es, ¿por qué no salimos de ahí? ¿Por qué es fácil salirse? ¿Por qué no permanecemos ahí cuando ahí está nuestro alimento? Tenemos que morir a muchas cosas que nos autosatisfacen. Porque la autosatisfacción, cuando yo priorizo la autosatisfacción, en ese instante me salgo de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos en el día que solamente nos autosatisfacen? Mujeres, estamos tan llenas de gracia y de poder de Dios,
que por la naturaleza de donde salimos, la misma persona de Dios, Él es un dador constante. El día que Dios deje de dar, dejaría de ser Dios. El día que dejamos de dar, nosotros dejamos de transferir o dar la imagen de Dios a los demás. Cada cosa que bloquee tu darte, te saca o te quita del propósito del origen. En esta mañana tenemos que evaluar si estamos en Dios. Si en estos minutos ya me pasé. Si en esto ya me pasé o no. ¿Estoy bien? ¿5 más? Sí. ¿Viste? Por eso los otros lentes. Unos para cerca y otros para lejos. Vamos a hacer algo. Yo sé que están llenas de sueños, de deseos, de anhelos. Pero la única manera de lograrlos es mirando para adentro. La gente que sueña mira hacia afuera. Pero la gente que se realiza mira hacia adentro. ¿Está mal soñar? No. Soñá y soñá mucho. Pero nunca te olvides de mirar para adentro. Porque no te alcanza con soñar si no realizás. La única manera de realizar los sueños, es lo que te quiero decir, es mirando para adentro. Los soñadores miran para afuera, los realizadores miran para adentro. El sueño depende, o la realización de los sueños depende de cuánto vos estés realizado. ¿Viste que podemos tener distorsionado el objetivo de qué cosa me hace pleno, de qué cosa me hace... Podemos tenerlo distorsionado. La invitación de esta mañana, o el arranque en esta mañana, para arrancar, sería: evaluemos si en verdad estamos en Dios. El estar en Dios implica estar de acuerdo con Él y ceder a cuánta cosa yo quiero. Si Dios no quiere, yo estoy dispuesta a ceder para hacer lo que Él quiere. Estar en Dios te va a empoderar de forma legítima para algo que nosotros buscamos mal muchas veces. Nosotros controlamos en vez de ejercer dominio. Dios te dio el poder y me dio el poder de ejercer dominio sobre toda la creación, menos sobre las personas, sobre toda la creación. Vos y yo tenemos el poder, estando en Dios, de modificar las tormentas así como Jesús las modificó. Él estaba en Dios 24/7. Por eso en medio de la tormenta le habló a la naturaleza y la tormenta cesó, ¿sí o no? Necesitamos vivir ahí, y sobre todo en este tiempo donde se está batallando y distorsionando la función de la mujer en la sociedad y hasta en la iglesia, te diría. ¿Qué tal si cerrás tus ojos un momento? Como una mujer capaz, llena de sueños que realizar. Y no es momento de pedirle algo a Dios en este instante. En este instante es momento de que nos preguntemos si estamos en Dios. Cuando hay crisis en el matrimonio, cuando hay crisis con los hijos, cuando hay éxito, cuando hay logros, cuando hay crecimiento, cuando hay finanzas, ¿estoy en Dios? ¿Estoy de acuerdo con Dios? Todo ser humano, aunque no tenga una Biblia, sabe perfectamente qué haría Dios frente a cada
circunstancia. Todo ser humano. Si te encontrás que en algún punto no estás en Dios, ¿qué tal si hoy nos volvemos juntas, ahora sí, en una oración? Y le decimos a Dios, nuestro Padre, sí, pero nuestro Creador, que reconocemos esa parte y que admitimos que ir contra natura es imposible. Muchas veces, desde un lugar correcto, criticamos a los que van contra natura y deforman su cuerpo. Pero nosotros, como hijos de Dios, muchas veces queremos hacer como una guerra, una puja con Dios, yendo en contra de la naturaleza de Dios en nosotros. Vos y yo fuimos creados para ejercer poder, pero vos y yo estamos en esta tierra para hacer la semejanza de Dios en nuestras acciones, mostrando su imagen y su sustancia. Vos y yo estamos en la tierra. No podemos ir contra la naturaleza de Dios en nosotros. Él desde el principio estableció algo natural, que a veces le decimos sobrenatural. Es natural para nosotros, como sus hijos, estar en Él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando todo va bien y cuando hay decisiones fuertes que tomar. Estar en Dios tiene que ver con hacer la voluntad de Dios siempre.